Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 22 minutos. Tal vez me haya encontrado con alguien que piensa más o menos lo que vengo pensando hace muchísimos años. Lo saluda el licenciado Mateo Niro. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido aquí a Radio Brisas. No sé, ¿van a estar juntos con Facundo o solo vos vas a estar? No, vamos a estar con Facundo. Facundo está llegando al mediodía acá a la ciudad de Mar del Plata. Facundo Manes, Mateo Niro, uno es médico, el otro es lingüista. Van a estar hablando del libro El cerebro argentino. Y ahora lo digo al aire lo que estuvimos comentando fuera del micrófono. Hace muchos años discutíamos con mi papá este tema de la mentalidad argentina. Y, a ver, puesto de esta forma, creo que estamos de acuerdo, el cerebro nuestro es igual al de todo el mundo. Exacto. Pero el caldero en el que se ha cocinado este guiso Muy bueno. nos ha hecho de esta manera. O por lo menos nos ha modificado, nos ha encorsetado de esta manera. A ver, si te tengo que decir todo lo que comentamos fuera de micrófono, tengo que hablar, por ejemplo, de un laboratorio aquí en Mar del Plata que hace 25, 26 años, que está reconocido internacionalmente, que todas las vacunas en el mundo llevan esa pizca de materia gris marplatense y argentina para que la vacuna se mantenga. De aquí en Mar del Plata o de la Argentina han salido cosas brillantes. El tema es que ha habido, por ejemplo, presidentes que han dicho estamos condenados al éxito. El que apuesta al dólar pierde. Los que pusieron dólares recibirán dólares. Síganme que no los voy a defraudar. Entonces, frente a esa cadencia de la realidad, el cerebro que tenemos tiene que combatirlo. Ese es mi pensamiento. Sí, lo que planteamos con Facundo en el libro El cerebro argentino es más o menos eso, solo que me gustaría agregar una cosita. Antes vos decías en el que el cerebro se cocinó. Y yo diría, o lo que decimos en el libro, el que se va cocinando. Por lo cual, no hay una dosis de fatalidad en lo que nos pasa, sino también depende de lo que nosotros vamos haciendo. Y quizás otra cosa complementaria a lo que vos decías es que los liderazgos también son representativos de la sociedad y del contexto. Nosotros lo planteamos... La sociedad lo permite. Exactamente. Y lo genera también, lo permite. Digamos, es una... lo que planteamos en el cerebro argentino es exactamente, el cerebro argentino es igual que el cerebro chino, búlgaro. Lo que nos pasa, nuestras experiencias, no solo individuales, sino comunitarias. Es bastante común saber y reconocer que uno en Argentina procede de una manera y la misma persona cuando viaja al exterior procede de otra. ¿Qué cambió ahí? La persona es la misma, lo que cambió es el contexto. Entonces, eso... Y cuando volvés te rechina todo, ¿eh? Sí. Te hace ruido todo, ¿eh? Pero enseguida te acostumbras. Sí. Te habituás. Si no te pisan. Sí. Si no te pasan por arriba. Ahí en el primer capítulo del libro El cerebro argentino justamente hablamos eso, de habituación. Y también la importancia de pensar, hay un capitulito que dice la importancia de pensar para adentro. Quizás la posibilidad que genera este libro, esta conversación, una conversación que se tiene en el bar, es un poco eso, reflexionar sobre nosotros mismos, no por ese ánimo de estar todo el tiempo mirándose al espejo, sino que cada tanto es bueno para saber justamente eso, que no es fatal lo que nos pasa, que las cosas que consideramos que son buenas, aprovecharlas, potenciarlas, las cosas que son malas, intentar cambiarlas. No hay fatalidad en eso. Y que muchas de las cosas que nos pasan depende de ese relacionamiento que tenemos unos con otros acá en nuestro país o en nuestra comunidad. Sí. Creo que hay toda una mentalidad conformada y estructurada, que los ámbitos de gobierno, en los ámbitos de gobierno, más allá de los colores, también reside eso. Nuestro país... o los legisladores de nuestro país, por ejemplo, se han dado el lujo de guardar durante 14 años un proyecto que recién aplicaron en diciembre del año pasado, para que el tipo que te embiste a vos y a tu familia con un auto y se escapa, tenga por lo menos 3 años de prisión y 6 de máxima. 14 años estuvieron. Entonces me parece que hay cosas que no solo se van cocinando, sino que se dan por sentadas. Y entonces, cuando un pibe entra a la escuela, tiene que absorber lo que le da la escuela, y si absorbe de más, es como que está fuera de formato. Y tal vez
yo le agradezco mucho a mi papá que me haya sacado del formato, ¿sabes? Bueno, parece que escribimos juntos del libro, porque una de los puntos centrales del libro, nosotros hablamos de eso, de esquemas que se van tallando, el formato. Claramente. Hablamos técnicamente lo que la neurociencia, que es la especialidad de Facundo, llama sesgos, ¿no? Que esos se van construyendo socialmente. Y cuando hablamos socialmente, ese corte puede ser a nivel continental, nacional, sí, provincial, ciudadano. Seguramente hay un sesgo marplatense y un sesgo, yo soy de San Martín, en el conurbano bonaerense hay un sesgo de San Martín o del conurbano, etcétera. Que esas son, se van tallando a nivel social, ¿no? A partir de la experiencia. Sí. De hecho, lo que nos pasa es cuando viajamos a otro país, además de aprender una serie de cosas, estamos con un ánimo muy observador para comprender cosas que no están escritas. Claro. Formas de ser, modo de saludar, modo de relacionarse. El consueto. Exactamente, y si se saludan con la mano, con un beso, con un abrazo, y que el otro no lo considere mal, o lo considere seco, o lo considere frío. Esos son esquemas que se van tallando. Y también uno de los sesgos, y quizás uno de estos esquemas que más tratamos en el libro, y que quizás todo el tiempo estamos mal considerando de nosotros mismos, es nuestra poca actitud de pensar en largo plazo. Entonces, eso que vos decías de la ley... No te lo permiten, ¿sabes? Sí, porque eso de que... No te lo permiten. Nosotros, en el otro libro, nosotros escribimos otro libro con Facundo, que se llama Usar el Cerebro, que tuvo, por suerte también este libro, mucha circulación, lo que no habla de nosotros, habla de una necesidad de pensar estas cosas, estos temas. Y uno de los capítulos hablaba de miopía de futuro. Es una condición neurológica de aquellos que tienen afectado el lóbulo frontal, que se les imposibilita pensar a largo plazo. Entonces toman decisiones solo considerando el corto plazo, y muchas veces esas decisiones son desventajosas a mediano y largo plazo. Claro. Y muchas veces como sociedad nos pasa eso, aprovechamos, aunque sabemos conscientemente que a mediano y largo plazo nos va a hacer daño la sociedad, igual lo asumimos y la tomamos porque nos da una satisfacción inmediata. Esto no habla más de las satisfacciones, solo lo que habla mal es que es muy importante tener una estrategia, ¿sí? Como el ajedrecista. El ajedrecista, si toma quizás una decisión que es solo apunta al corto plazo, quizás en la jugada siguiente lo rematan. Ahora, si pensás 4 o 6, ya es exactamente. Distinta. Fíjense que los ajedrecistas más importantes son los que tienen más desarrollado esa capacidad de estrategia de prever las distintas opciones que tiene en el futuro. Y también la capacidad de adaptarse a los movimientos. Muchas veces pasa que uno desarrolla una sola estrategia y el contexto cambia, y por emperramiento o por estar, digamos, presumido de sí mismo. O a veces llegaste a una situación y no podés moverla, ¿no? Eso es cierto. Por más que le empujes. Obviamente, pero quizás una de las cosas que más tratamos de trabajar con Facundo en este libro, El Cerebro Argentino, es nuestra capacidad de pensarnos como una sociedad que tiene oportunidades, y pensar cómo desarrollar esas oportunidades a partir de estrategias, y que esas estrategias tienen que ver con considerar la estrategia. Bueno, entonces todos los dirigentes políticos debieran leerlo, ¿no? Y bueno, nosotros por suerte tuvimos... ¿Sabés que los dirigentes políticos, yo estoy convencido que la mayoría son cortoplacistas y están pensando en la próxima elección? Sí, hay una cosa que Facundo Manes dice muchas veces, es eso, es pensar un país a largo plazo. Quizás las cosas más importantes que nos ocurren a nosotros, y cuando digo más importantes tiene que ver con un país que supo ser un país desarrollado para su momento, y hoy gozamos de ciertos coletazos buenos de ese país que pensaron otros a largo plazo, más allá de su vida biológica, siempre dice Facundo. Mira, yo creo que hay 2 momentos históricos que en la Argentina estuvo para hacer un clic. El primero fue la crisis de 1820, donde todo el mundo tironeaba y la mayoría sabía por qué tironeaba, pero no se ponían de acuerdo en empujar hacia un determinado lugar. Y la otra fue la generación del 80, con la cual no comulgo ideológicamente, pero creo que fueron los tipos que tuvieron la posibilidad
de generar cosas más organizadamente en la Argentina. Bueno, nosotros... Y que hicieron un clic, ¿no? Importante, a favor de un determinado grupo, pero sí, podrían haberlo hecho para el resto. Sí, hay dos elementos. Yo trabajo en políticas de lectura, ¿no? Por mi especialidad. Y trabajé bastante y leí bastante, en realidad como caso, la llamada Ley Sarmiento de bibliotecas populares, sí, ¿no? del siglo XIX. Sí. Y hoy está casi cristalizada esa política nacional ligada a las bibliotecas populares. Ahora me dediqué a leer los debates ligados a eso, que hoy parece, cuando se sancionó. Antes. Y esos debates fueron tremendamente álgidos, digamos, uno que pensaría, bueno, esto ya todos estaban de acuerdo, entre otras cosas porque involucraba el presupuesto de ese momento. Sí. Y hoy existe esa ley, por supuesto, como sus modificaciones, pero fue una política de Estado, ¿sí? Una política de Estado que, digamos, más de 150 años después, sigue estando y sigue siendo absolutamente necesaria, trascendente para un tipo de consideración de la cultura y de la lectura en nuestro país. Lo que quiero decir es, lo que nos pasa muchas veces socialmente depende de decisiones políticas, y esas decisiones políticas y de liderazgos y eso no hay que tenerle miedo a la discusión. Lo que hay que tenerle miedo es a no decidir, a necesidad permanente del corto plazo y de solucionar la coyuntura. Obviamente que es necesaria la coyuntura, sí, claro, pero esa coyuntura con cierto direccionamiento. No podemos, digamos, si queremos venir a Mar del Plata, tenemos que agarrar desde Buenos Aires, tenemos que agarrar la ruta 2. Ahora, si queremos ir para otro lado, tenemos que agarrar otra ruta. Lo que no podemos es no saber hacia dónde queremos ir. Claramente. Sí, de todas maneras creo que abonando un poco el pensamiento mío sobre que el cerebro está cocinado y no en proceso de cocción, es que, por ejemplo, no estuve de acuerdo, pero cuando me dijeron, como a todos los argentinos, ir a votar no de manera vinculante en 1984, si le dábamos el Lennox y la Pinto a los chilenos por sí o por no, porque si votábamos en contra se venía la guerra, y después Menem, 40.000 kilómetros cuadrados, el lago del desierto, porque arreglamos 21 puntos, ¿cómo no vamos a arreglar 22? Y con los chilenos, siempre nos ponen en el filo del abismo. Es por sí o por no, por blanco o por negro. Me parece que algo muy similar le ha pasado a Italia el año pasado con el último referéndum, ¿no? Es decir, esto que no es tan bueno, a ver, si lo votamos a favor, decía Renzi, que acaba de renunciar al Partido Democrático de Italia para abrir un poco el debate ahí adentro, de la centroizquierda italiana. Decía, si no votan esto, la política italiana va a seguir tan corrupta y tan apoltronada como en los últimos 72 años. Y era como, sí, no, blanco y negro, no tenés más alternativa. Y me parece que la dirigencia lo que necesita en este momento, no solo de la Argentina, la del resto del mundo, es escuchar un poquito más, ¿no? Sí, igualmente creo que muchas veces se plantean las cosas de esa manera por efectos retóricos, es decir, necesidad de convencer al otro de determinada cosa y de manera sencilla y de manera evidente. Por lo cual entiendo pero a veces querés convencer con algo que no es verdadero. Sí, no, en realidad la retórica, digamos, la retórica, ahí nos remontamos también a cuestiones específicas, ¿no? De las áreas que a mí me apasionan, como la lingüística. Claro. Y la retórica de Aristóteles lo que plantea ese ánimo de persuasión, son dos cosas fundamentales. Uno, llamar la atención. O sea, si el otro no te escucha, no lo vas a convencer, aunque tengas. Y dos, la necesidad de ser verosímil y que parezca verdadero. Esto no significa, no tiene nada que ver con la mentira necesariamente, sino que tiene que ver con que vos te lo creas. Y en ese sentido, creás el artificio necesario, para que la máquina retórica, para que te escuchen y te crean. Y que vos los puedas convencer de determinada cosa y que ese convencimiento meramente intelectual se transforma en la acción, lo que se llama el arte de la persuasión. Yo, digamos, lo que está bueno es que todos comprendamos esos mecanismos. O sea, no quiere decir que te crea. Que te crea, pero entiendo por lo menos que te escuche. Claro, que necesito escucharte. Por lo cual,
vuelvo a lo que conversamos hace unos minutos, es absolutamente imprescindible pensarnos para adentro, pensarnos como sociedad. Obviamente que no estar todo el día mirándonos al espejo y sin actuar, pero es necesario comprender para actuar. Nosotros decíamos en el libro anterior, en Usar el Cerebro, en el Cerebro Argentino, es la necesidad de conocer es una herramienta fundamental para aprovecharnos mejor, para potenciarnos mejor. Cuando yo no conozco de mecánica de autos, pero estoy seguro que si conociera, aprovecharía mejor mi auto. Seguramente. No se rompería o se rompería menos. Obviamente solo para algunas cosas iría gastarías menos combustible. Gastaría, digamos, aprovecharía mucho más Por lo cual, esa posibilidad de conocer se transforma necesariamente en una de las herramientas más importantes para aprovechar, para comprender más al otro. Acá la necesidad de empatizar es no solo comprender al otro, al que está sufriendo, por ejemplo, intelectualmente, sino sentir lo que siente el otro. Estoy seguro que cuando nosotros sintamos lo que siente una persona que está sufriendo, no pasaría ni un minuto. Olvídate. Paveando. Olvídate, sin duda. Bueno, a la dirigencia política también que escuche, y a la gremial, ¿no? A la social, es importante esto, a la económica. La charla es a las 21 en el Hotel Costa Galana con acceso libre y gratuito, ¿sí? Exactamente, a las 21 hoy en el Costa Galana. Hay que ir un ratito antes, ¿no? Hay que ir un ratito antes según las otras experiencias que, digamos, por suerte para nosotros tenemos la posibilidad de conocer a mucha gente, porque hay mucha gente interesada, sobre todo, y a mí me pasa, yo me siento tremendamente halagado de compartir este desafío con Facundo, y me siento privilegiado por escucharlo a él, así que entiendo que mucha gente quiere escuchar a Facundo, ahora que está llegando en un ratito acá a la ciudad de Mar del Plata, y quizás haya que ir un ratito antes para escuchar. No, pero vos dale con la lingüística, porque la lingüística es muy importante. Es fundamental porque es fundamental. Ahí en el Cerebro Argentino hay una parte que lo que cose todo el libro son pequeñas locuciones argentinas. Y las tomamos, al principio decimos, estas locuciones, esas maneras de hablar que tenemos nosotros solos, son huellas que dejaron en el camino, más allá del camino que estaba formado. ¿Vieron cuando en una plaza está el camino formal, el de baldosas? Que se abre por arriba. Que se abre. Bueno, claro. Las locuciones son parecidas a esas, es decir, qué decisiones tomamos comunitariamente para llegar a donde queremos llegar. Y eso está plagado el Cerebro Argentino de esas locuciones. Bueno, Mateo Niro, un gusto, ¿eh? Un millón de gracias por la invitación. Saludo a Facundo Manes y al señor Nino Ramela, que va a ser el moderador de la charla. Ahí lo estamos esperando, Nino, también. El socio de Franganillo, que debe andar por acá, ¿no? Ahí atrás está. En horario. Siempre trabajando. Me dijo -20. Un gusto, Mateo. Muchas gracias por la invitación.